Amén, gloria a Dios. Amén. Qué bendición es estar en la casa de Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Amén. Aleluya. Yo no quiero estar en otro lugar más que en la casa de Dios. Amén. Y le voy a decir una cosa, si la casa de Dios estuviera en un taller allá en la Rositer Carballo, si la casa de Dios estuviera en una bodega allá en Orotina de Costa Rica, si la casa de Dios estuviera allá en Kenia, en el desierto, cubierto nomás con hojas de palma, aún así yo estaría feliz de estar en la casa de Dios. Amén, porque no hay bendición más grande. David decía, yo prefiero estar un día en tus atrios. ¿Sabe lo que es el atrio? El atrio es allá afuera, ni siquiera dentro del santuario, es afuera. Y decía, yo prefiero estar por lo menos un día aquí que 1000 años lejos de aquí. Gloria a Dios. Y así siente mi corazón y yo espero que tu corazón sienta y allá en sus hogares también. No crean que porque el mensaje está llegando por televisión a su casa o por Facebook o Instagram o cualquiera de los otros programas, que eso le da derecho a no ir a la iglesia. La palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse, porque nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? Aquí nos alentamos, yo le predico la palabra, pero entre los hermanos nos alentamos los unos a los otros. En Romanos 16 creo que habla de que los que están fortalecidos, que ayuden a los que no están tan fortalecidos. Pues ¿cómo vamos a hacer eso si no nos reunimos y estamos juntos? Amén. Y el hermano leyó algo hermoso, un salmo precioso, que dice, mirad qué agradable y qué hermoso es cuando los hermanos se juntan en un lugar, juntos. Aleluya, es una gran bendición. Así es que hoy vamos a entrar en la palabra, hemos estado enseñando acerca de la fe y hoy se va a dar cuenta por qué este pastor ha estado enseñando tanto acerca de la fe. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 18 y el versículo 18. Gloria a Dios. Va a ver por qué. Porque es algo que inclusive inquietó a Jesucristo. A nuestro Señor estaba inquieto y Él hizo una pregunta muy profunda. Una pregunta extremadamente profunda. ¿Ve? La Biblia sí nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero eso no quiere decir que porque yo no agrado a Dios, ¿ve?, que Dios me va a dar una patada y me va a mandar al infierno. Eso no quiere decir, aunque en algunas iglesias les quieran imponer una conciencia de pecado y hacerlos sentirse como que es necesario que vengan aquí de rodillas, arrastrándose a pedirle perdón a Dios. Porque así no es. Dios es un Dios de amor. Lo que le desagrada a Dios es que por no aplicar tú la fe, no estás recibiendo todos los beneficios que Dios tiene para ti en su palabra. Eso es lo que desagrada a Dios. No es que tú como persona lo desagradas. Sí, yo tengo hijos. Mis hijos a veces hacen cosas que me caen bien mal. Pero los amo. Y porque hacen algo que me desagrada, yo no los voy a sacar de mi familia. Dios me libre. Porque el que va a sufrir más soy yo posiblemente. Y como Dios es amor y no quiere que nadie se pierda, Él no te va a echar simplemente porque tú no sabes cómo aplicar la fe. Amén. Pero hoy es importante que prestemos mucha atención a el mensaje que yo traigo hoy, que más que nada va a ser una enseñanza y lo tengo escrito porque requiere de prestar atención a lo que tengo escrito. Amén. Gloria a Dios. Pero ya están ahí en Lucas 18. Se lo voy a leer primero de la Reina Valera. Es nada más el versículo 8. Sí, antes del versículo 8 está el versículo 7, versículo 6, versículo 5 y más. Ahí el Señor está hablando con los discípulos y usted puede leer eso en la casa. Pero el punto que impactó mi vida y que ha impactado muchos de nosotros que pertenecemos a ministerios de fe, no palabra de fe, porque somos palabra de vida, ¿verdad? Pero que pertenecemos al movimiento, que no es un movimiento, sino al reino de Dios, que se mueve a través de la fe. ¿Me están escuchando?
Todo en el reino de los cielos se mueve a base de fe. Y sin fe, nada se mueve. ¿Ok? Pero esto aquí inquietó mucho al Señor Jesucristo mientras Él andaba en la tierra, porque Él lidió con los seres humanos. Y vio cómo algunos hoy tenían fe, mañana no tenían fe. Otros tenían poca fe, otros tenían gran fe. Y la Biblia habla de los que tenían poca fe. El mismo Señor le dijo a los discípulos, oh hombres de poca fe. En cambio se encontró con un soldado romano, y el soldado romano le dijo, tengo a un sirviente en mi casa que está enfermo a punto de morir. Y Jesús le dijo, vamos, porque así es el Espíritu de Cristo. ¿Ve? Y ese es el espíritu que usted debería tener. Alguien tiene una necesidad, usted de inmediato dice, vamos, hay que ir a orar, ¿sí o no? Pero el soldado, ¿verdad? No importa el rango que fuera. Yo lo que me refiero es que era un soldado romano y por hablarle a un judío se podía meter en problemas. Pero Jesucristo le dijo, vamos. Y entonces el soldado le dice, no, Señor, no es necesario que vengas a mi casa. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi siervo va a sanar. Yo soy hombre de autoridad y reconozco la autoridad. ¿En qué reconoció la autoridad? ¿En Jesús? Sí, pero también reconoció la autoridad en la palabra de Jesús. ¿Me estás oyendo? Esa era la autoridad. Él le dijo, tú nomás habla, porque yo le digo a este siervo, ve y hace, y él lo hace. ¿Sí o no? Entonces, la autoridad está en Cristo, que es el verbo que estaba desde el principio. O sea, Cristo y la palabra son lo mismo, entonces ahí está la autoridad. Pero esto le preguntó, y Jesús dijo de ese hombre, ¿qué dijo? No había visto jamás yo fe tan grande en todo Israel. O sea, hay niveles de fe. ¿Sí? Estábamos hablando mi hermano Juan y yo aquí cuando estábamos montando el equipo de las diferentes fes que hay. Inclusive yo creo que vamos a enseñar acerca de una fe que no es fe. Es una mentira del diablo que te hace creer que tú estás en la fe, pero realmente estás perdidamente confundido. Porque la fe de Dios es la que da sustancia, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, la fe de Dios da sustancia a las cosas que se esperan y da evidencia a las cosas que no se ven. Si la fe que tú dices tener no da sustancia a las cosas que esperas y no da evidencia de las cosas que no ves, entonces eso no es fe. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 11, 22, 23, tengan la fe de Dios. ¿Sí o no? En algunas traducciones dice, tened fe en Dios. Está mal traducido. Tened la fe de Dios. Entonces, ¿de quién es la fe? La fe es de Dios. Y si es de Dios, no es una fe muerta, es una fe viva. La fe muerta es la inactiva, la inoperante, y eso lo vamos a enseñar una vez más, bien profundo, para los que aún no entienden, que posiblemente tienen fe, pero está en el intelecto, en su mente. Usted cree que está bien, pero usted cree en Cristo en su alma. Usted es un ser almático y no ha recibido la revelación de que Jesús es el Señor, y eso no le ha dado a usted la vida eterna todavía, porque usted no ha creído en su corazón para luego confesar con su boca. ¿Sí? La Biblia no dice cree con tu mente, o sí dice así. No, cree con el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca confesión se hace para salvación. O sea, hay algo ahí que mucha gente cree que está bien, pero en realidad no está bien, y sería bueno que examináramos o que se examinaran para ver dónde están parados. Porque pueden estar parados en arena movediza, ¿sí? Y mientras todo está bien, pero en el momento que algo comienza a ocurrir y usted comienza a moverse en la arena movediza, usted se hunde. ¿Sí? Se hunde hasta que no más usted.
Aleluya. Vea cómo esto afectó tanto al Señor. No lo afectó porque nada debería afectar al Señor. Él es el Rey de los cielos. Acabamos de cantar esa canción, ¿sí? Pero le preocupa no por Él, sino por los seres humanos a quien Él ama con todo su corazón. ¿Me está escuchando? Entonces dice el versículo en la Reina Valera: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, oiga esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Eso es duro, duro. En la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros aquí usamos, es la que me gusta a mí, dice, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Si el Señor está preguntando eso y fue escrito, es porque es algo que nosotros debemos prestarle atención. ¿Me explico? Es algo a lo que yo debo prestar atención, porque yo mismo debo decirme a mí mismo, ¿estás en fe o estás simplemente almáticamente creyendo con tu mente cosas? Y la prueba es que si no está dando resultado, no es la fe que me fue dada. Ahora, algunos dicen, como estábamos hablando Juan y yo, que algunos dicen, bueno, es que a mí ya me dieron la fe, o a todos nos dieron la fe. No, Señor, no dice así la Biblia. Nos fue dada la medida de la fe. La misma medida que me dieron a mí, se la dieron a Benny Hinn. ¿Sí o no? Porque solo hay una medida. Pero Benny Hinn se metió en la palabra, se metió en oración, se metió a meditar la palabra, se metió a poner la palabra por obra, y Dios lo usa grandemente en el reino de Dios para llevar la palabra de Dios con señales, prodigios y maravillas. Pero eso le costó al hermano Benny Hinn, como le ha costado a muchos otros, a Juan Bansbach, a muchos otros grandes generales del reino de Dios. No viene gratis. ¿Por qué? Porque la medida de la fe tiene que ser incrementada a base de lo que ya hemos estudiado, estudiar la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra, poner por obra la palabra y muchas cosas más. Sabemos que la fe viene por oír. Y entonces cuando Jesús, oiga, es que esto está profundo. A mí me preocupa esto, porque si te das cuenta no hay muchos aquí, o muchos faltan aquí en este templo, sabiendo que la palabra es la que me da fe. Sabiendo, porque eso se ha escuchado eso a través de los años, más de 2000 años se ha escuchado que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? O sea, no hay excusa. Dios me exige a mí vivir por fe y me dice, para que tengas fe tienes que escuchar la palabra. Y aquí es donde viene la preocupación, porque Cristo pregunta, ¿cuántas personas habrá cuando el Hijo del Hombre regrese que tengan fe? Porque hasta lo que tienes se te será quitado. Es que hay una parte en la Biblia, la gente no entiende estas cosas. Cuando tú comienzas a flaquear en la fe y a descuidar la fe, hasta lo poco que tienes se te será quitado. Así está escrito. Dios no te va a quitar la salvación porque Él es un Dios de palabra. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Sí o no? Y también dice, porque todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Pero vas a vivir como un pecador todo el resto de tu vida, padeciendo males, siendo garroteado por el diablo día y noche, no teniendo paz en tu corazón, no teniendo dominio propio en tu ser. ¿Por qué? Porque no tienes palabra dentro de ti que te ayude. Pongámoslo así, la palabra es
tu base, o la foundation en inglés se diría, foundation. Un edificio alto que no tiene una buena base fundamental construida, ese edificio se cae. ¿Me explico? Se podrá ver muy elegante y muy bonito, pero si no tiene una buena base, se viene abajo. ¿Sí o no? Es como es. Las cosas hay que hablarlas como son. ¿Me explico? Tú puedes andar una gran Biblia, una gran cruz, bien vestido en la iglesia y no tener ni un grano de fe. Y entonces vives una vida pretenciosa, una vida farsa, un sueño, un cuento. ¿Ve? ¿Eh? No vives la vida abundante que Cristo dijo que Él te iba a dar, porque tú no has hecho un esfuerzo por obtener eso. ¿Crees que es que todo lo tiene que hacer Dios? Pero no. Cristo dijo, yo he venido para darte vida. Zoe, vida eterna. Una vez que tú recibes vida eterna, tu espíritu nace de nuevo. Y entonces de ahí en adelante, ahora te corresponde a ti como hijo amado de Dios a crecer en la palabra para que tu espíritu tome control del resto de tu ser. ¿Sí o no? Es como es. Pero si tú crees que simplemente porque viniste a Cristo ya está todo listo, estás mal. Porque no puedes ejercitar una fe que no tienes. Y eso es lo que Cristo está preguntando aquí. Y si el Señor, el maestro, no el pastor, el maestro, si el maestro pregunta, ¿habrá? ¿Cuánta gente habrá? Inclusive la Biblia habla de que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. ¿Sabes lo que es apostatar de la fe? Es alejarse de ella, darle la espalda. Y te voy a decir por qué muchos le van a dar la espalda. Porque nunca se afirmaron en la fe y no les dio resultado. Entonces dicen, no sirve. Está muerta como algunos creen. Pero no está muerta, está inactiva, está inoperante porque tú no la activas con tus acciones correspondientes a lo que dices que estás creyendo. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué predico yo de fe ahora? Porque estamos en los últimos tiempos, el maestro está por venir y yo quiero que Ministerios Palabra de Vida Internacional y todos aquellos que escuchan el mensaje de Palabra de Vida Internacional tengan fe cuando el Señor viene. Eso es el deseo de un pastor que ama a su gente y que ama al Señor, porque el Señor quiere ver fe en este mundo. Él quiere ver fe. Él quiere ver a sus hijos andando en fe, prosperando, en buena salud, en paz, con dominio propio, con gozo. Pero la mayoría andan arrastrándose como la serpiente. ¿Por qué? Porque no han dedicado su tiempo a prepararse en la palabra de Dios, ni vienen a oír la palabra de Dios. Prefieren ir a otra iglesia donde les hablan un montón de cosas, hasta predican con un periódico y lo único que hablan es, hermanos, el fin del mundo viene. Y pues que venga el fin del mundo cuando quiera venir. Pero estás listo tú, es lo que importa, estás listo tú. Tienes tu fe para que cuando el Señor venga te encuentre y tienes la fe necesaria. Eso es lo que cuenta. ¿Me estás escuchando? Una persona racional, que no debería ser mucho racional. Yo puedo ser racional y decir, bueno, yo necesito estudiar para ganar buen dinero, ir a buscar un buen trabajo. Eso es racional también, ¿sí o no? Pero una persona sabia, Jesús dijo, ¿a qué compararía yo una persona que escucha mi palabra y la pone por obra? Lo consideraría como un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y cuando vino la tormenta, no le pasó nada. Y ni hablar de lo que dijo del otro que construyó la casa en la arena. De ese ni quiero hablar. ¿Me explico?
Hoy quiero hablar basado en esto. En inglés la palabra que se usa es hindrances. Hindrances. A hinder. Dice, a thing that provides resistance, delay, or obstruction to something or someone. En español, porque aquí estamos en una iglesia latinoamericana, lo que pasa es que quería impresionarlos con mi inglés. Aleluya. ¿Ah? La palabra hindrance en español es obstáculo. Entonces yo quiero empezar a enseñarles a ustedes cuáles son los obstáculos de la fe. ¿Qué puede obstaculizar la fe? Porque aunque la fe es de Dios, ¿ve? Aunque la fe es de Dios, si el que dice tener la fe de Dios no tiene acciones correspondientes a la fe, yo dije el domingo pasado, tus acciones activan como también desactivan la fe de Dios. ¿Me estás escuchando? Eres tú el que la activa. Es como entrar a un cuarto. Tú prendes el switch y se prende la luz. Y apagas el switch y se apaga la luz, ¿sí o no? Bueno, pues con tus acciones tú prendes la fe o apagas la fe. La fe está ahí, o sea, la corriente eléctrica está ahí, pero es tu acción la que la acciona o la desacciona. ¿Me escuchas? Entonces hay obstáculos, hay cosas que obstaculizan la fe, ¿sí? Y usted tiene que prepararse para luchar en contra de esas cosas que obstaculizan la fe. ¿Ok? Aquí tengo unas, pero no son las que quiero explicar hoy, pero la más grande de todas es la duda y la incredulidad. Eso es un obstáculo tremendo para la fe, porque al tener yo duda e incredulidad no tengo fe. Lo que tengo es temor, que es tener fe en que el diablo posiblemente sea más fuerte que Dios o más capaz que Dios. ¿Me escuchas? ¿Ah? Porque temor no es de Dios. ¿Sí? Si la Biblia dice el perfecto amor echa fuera el temor, ¿quién es el perfecto amor? Dios. Entonces no habría temor. Pero el temor arruina la fe, apaga el switch de la fe. Y lo apaga, ¡tac! Como con control remoto, clic, y se apagó. Se te fue la fe. Porque empezaste a oír lo que el diablo te estaba diciendo o tu propia mente. Sí, porque tu mente o tu alma es tu peor enemigo. Tú vas con todo el interés y el ímpetu y empiezas a escuchar la palabra de Dios y empiezas a leer, y luego la palabra de Dios dice algo que tú necesitas y escuchaste al pastor que te dijo ponlo por obra, y comienzas dizque a ponerlo por obra, y cuando no funcionó la primera vez, esto no funciona para mí. ¡Pum! Apagó el switch, cerró la puerta y se fue. En vez de, como dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si usted pelea con su mente, le dice, mente, cállese. Cierre ese pico ahora mismo. Ponga atención a la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es la verdad absoluta en todo el universo. No hay otra verdad. La verdad que usted conoce aquí es relativa. Y le voy a decir por qué es relativa. Porque tiene su tiempo medido. La tierra y el cielo van a pasar. Todo esto que tú ves como verdad, todo va a pasar menos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Y su verdad queda por los siglos. ¿Me estás escuchando? Entonces, duda e incredulidad anulan la fe. No es que sean más fuertes. Es que simplemente al tener duda, tú no vas y prendes el switch. ¿Me escuchas? Porque la fe no se prende sola. Hay que activarla con mis acciones. ¿Sí o no? Hay que activarla con acciones correspondientes. ¿Me escuchas? Gloria a Dios. Digo, gloria a Dios. Mira esto. Marcos 11, 22, 23. Entonces Jesús dijo a los discípulos,
Tengan la fe de Dios. Les digo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad absoluta, no hay otra verdad. Si Jesús dice, yo les estoy diciendo la verdad, esa es la única verdad. ¿Me escuchas? Gloria a Dios, qué bueno que me escuchan. Dice, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero vea lo que dice aquí, pero deben creer. Sí, en unas iglesias donde yo he participado, me enseñaron a que yo puedo confesar un montón de cosas. Pero se les olvidó explicarme que hay que creer con el corazón. Y también lo que yo estoy confesando debe estar en acuerdo con la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si no está en acuerdo con la palabra, entonces no es la verdad. Y todo lo que no está en la verdad es mentira, es farsa, es pecado. Así que no basta con simplemente decir, oh, yo confieso tal cosa. No. Estás confesando, simplemente estás bableando así, sacando babas de la boca, hablando cosas, una palabra que sale de aquí y cae ahí y alimenta a los puercos, nada más. ¿Ah? Cuando sale con fe de mi corazón, creyendo en mi corazón, esa palabra sale y puedes tú entonces llamar las cosas que no son todavía al ámbito donde son. ¿Sí? Por eso es que muchos abandonan la fe, porque les enseñaron a que podían ir a andar confesando un montón de cosas y ahí andan como pericos repitiendo, como loras, repitiendo todo lo que han oído y nada les funciona. Porque la parte básica es creer con el corazón, aquí. Y para poder creer con el corazón hay que escuchar la palabra, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Qué bueno que me escucharon. Y les dijo, pero deben creer de verdad. O sea, hay manera de creer de mentira. Si él dice hay que creer de verdad, entonces puede que haya una manera de creer de mentira. ¿Sí o no? Por supuesto, si no el Señor no lo diría. Hay mucha gente que cree de mentira, cree, pero no sabe que está creyendo. Y realmente no creen, sino creen que creen. Qué difícil esa parte. Creen que están creyendo y de corazón creen que están creyendo, pero están creyendo con la mente. Y la mente, en el momento que una emoción afecta a la mente, se acabó. Ahí dejó de creer. ¿Me está escuchando? Simple, sencillo. Deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Por qué? Porque si hay duda, no hay fe. Si hay duda, incredulidad, no hay fe. ¿Aló? No puede haber. Porque incredulidad, pongámoslo así, aquí está Dios y aquí está el diablo. Para agradar a Dios, fe. Para agradar al diablo, incredulidad, duda. ¿Aló? Porque el diablo se pone feliz cuando tú dudas, porque estás diciendo yo no le creo a Dios, pero le creo al diablo. ¿A quién quieres tú creer? Y te lo pongo de esta forma, porque de esta forma es. Dios está aquí y a Él se le cree. Y lo que se le cree a Él se llama fe. Y el diablo está aquí y lo que se le cree a Él se llama duda e incredulidad. Aleluya. ¿Me escuchaste? Ajá. Por eso es que también Dios se puede desagradar, porque en el momento que tú comienzas a dudar, estás diciendo yo le creo más a este. Por poco se me sale. ¿Me explico? Y eso no debe ser así. Jamás. Acuérdese de esto, si algo les entra hoy,
de mi mensaje, es que incredulidad es creerle al diablo. Fe es creerle a Dios. ¿Ah? Y no hay zona gris, no se puede creer a medias. Bueno, yo le creo un ratito a Dios y un ratito al diablo. No, eso no existe, papá. Es una de dos, o le crees a Dios o le crees a Dios. Porque si no le crees a Dios, te hiciste del otro lado y le estás creyendo al enemigo de Dios. Más sencillo, no canta un gallo, por favor. En Mateo 10:13-58 dice, por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Sí? Jesús fue a su pueblo y en otros lugares hacía milagros y señales y prodigios y un montón de cosas, ¿verdad? Pero en su propio pueblo, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de ellos. Ahora, escuche esto. No es que la incredulidad de ellos debilitó a Cristo. Es que la incredulidad de ellos no ameritaba que Cristo hiciera nada, porque entonces le estaría dando crédito al diablo. ¿Me estás escuchando? Jesús vio que no le creían, entonces dice, ¿para qué vengo yo a perder mi tiempo? Me voy a otro lado donde sí me creen y les voy a bendecir con lo que ellos están creyendo. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? La palabra de Dios no puede ser más clara. La incredulidad de esta gente evitó que Jesús se moviera entre ellos. Entonces Jesús no murió. Su fe no murió. Como muchos dicen, la fe se muere. No, ahí estaba Jesús vivito y más. Se dio la vuelta, fue a otro lado y hizo un montón de milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Así es como es. Gloria a Dios. Otro obstáculo a la fe. La falta de perdón. ¿Sabías que si tú tienes algo contra alguien, tu fe nunca va a funcionar? Porque la fe se mueve por amor. ¿Aló? La fe se mueve por amor, ¿sí o no? Está escrito, amados, está muy escrito que la fe se mueve por amor. Y si no hay perdón, no hay amor. Ay, hermano, pero es que usted no entiende. Es que ahí me han hecho cosas que ameritan que uno de verdad vaya y les dé un par de plomazos o un machetazo. Depende de dónde venga, ¿verdad? De donde yo vengo nada más le da un puñetazo, pero, ¿verdad? Pero eso no es amor. Amor es, ok, te voy a perdonar aunque no te mereces que te perdone. Y lo hago para liberarme yo, para que Dios pueda bendecirme y para que mi fe pueda funcionar. ¿Aló? Sí, falta de perdón. Cerró la puerta y no recibes ni las gracias. ¿Me estás escuchando? Así es que si tienes algo contra alguien, mejor, más vale que perdones. Ay, hermano, pero es que usted no sabe lo que me han hecho, no me importa. O como diríamos, me vale. La Biblia dice que tienes que perdonar. Y el perdón no es lo que tú sientes, es una decisión que tú tomas si quieres pertenecer al reino de Dios donde todo es fe, amor. ¿Ah? ¿Me están escuchando? Yo sé que los que están por la cámara no me pueden decir amén, pero yo los puedo oír. Algunos están, ¿ah? ¿Ah? Pero así es como es. ¿Ah? O perdona, porque el perdón para el resultado de la fe. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Ay, Padre, Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen. ¿Aló? ¿Primero qué? Eso no soy yo hablando. Marcos 11:25 es el Señor hablando, ¿sí o no? Y Él está diciendo, cuando estén orando, para orar hay que aplicar fe, ¿sí o no?
Porque la oración del justo, cuando dice justo, tiene mucho poder, pero cuando es aplicada en la fe. Te puede orar un montón de cosas, pero para que esa oración que usted tiene dé resultado, usted tiene que aplicar y desatar su fe. ¿Sí o no? Pero Jesús dice primero ¿qué? Perdonen. Pero luego dice, y la manera en que lo dice es como diciendo, Dios no me va a perdonar. No, es que Dios no me puede bendecir si yo no he perdonado. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en mi corazón, lo cual no hay ni en Cristo, porque cuando Cristo estaba en la cruz, si Él hubiera tenido resentimiento, simplemente hace ¡pac! Y todos los que estaban ahí se hubieran ido al infierno en puras llamas. ¿Sí o no? Pero en vez de eso, el amor de Dios dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Pero cuando dice, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar, no quiere decir que Dios no te va a perdonar. La Biblia dice, si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Me escuchas? Ahí está. ¿Perdona o no perdona? Yo le puedo decir, Señor, perdóname que no he perdonado, y Él te perdona. Lo que sucede es que si tú no perdonas, el diablo pone una muralla ahí que no va a permitir que lo que tú estás orando, que tú estás deseando, que tú estás creyendo, llegue a ti. ¿Me escuchas? Más sencillo no puede ser. Y es que así es como todas las cosas funcionan en el reino. No como te han enseñado en esas iglesias donde solamente te enseñan a mariquear, a llorar. ¡Ay, Señor mío, mira cómo me encuentro! Y aquí vienen al altar a dejar los mocos y todo. Y nunca cambian la vida. ¿Por qué? Porque no les enseñan a ser victoriosos. La fe es la que vence al mundo, ¿sí o no? No dice que tus lloradas, que tus mariqueadas, que tus moquitos aquí en el altar. No, nada de eso vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Me están escuchando? Nuestra fe. Por eso Jesús estaba tan interesado en decir, habrá fe cuando el Hijo del Hombre regrese. Porque muchos se han apartado de la fe y la culpa la han tenido muchos predicadores que lo que han enseñado es a tener un kindergarten en su iglesia llena de niños pequeñitos que lo único que saben hacer es llorar. Llorar. Mis lágrimas no conmueven a Dios. ¿Sabías eso? Porque Dios conoce el sufrimiento. Su Hijo realmente sufrió. Tus lágrimas y tus, ¡ay, Dios mío, ayúdame que ya no puedo! Eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es tu fe. Tu fe. Tu fe mueve montañas. Tu fe mueve el corazón de Dios. Tu fe agrada a Dios y entonces Dios dice, he ahí mi hijo, mi hija, amado en quien tengo contentamiento. ¿Aló? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son botones. Amén. Lo importante es que usted esté aprendiendo esto. Tiene que cambiar el cartucho de su mente. ¿Sí? Cambiarlo. Porque yo he estado en iglesias donde la misma persona todos los domingos llegaba a arrepentirse. Como si Dios no pudiera perdonarla en el momento que hizo la mal y entonces ahí mismo. ¿Sí? Se arregla el asunto. ¿Para qué andarlo cargando de domingo a domingo? Llega el domingo, ya me siento bien. Sale de la iglesia y apenas que hace algo, comienza ahí hasta que andan así todos cargados, hasta que llegan a la iglesia el próximo domingo. Tengo que venir a la iglesia a cargar baterías. No, Señor, la batería se carga en oración, en comunicación con Dios, en lectura de la palabra, meditando la palabra. ¿Me escuchas? Así se carga la batería.
Gloria a Dios. 2 ejemplos nada más. Incredulidad y duda, falta de perdón. Y la otra es pecado. ¿Sí? Si hay pecado en su vida, usted tiene que deshacerse del pecado antes de venir, porque el pecado pone un bloqueo. Y Dios no te puede bendecir. ¿Sabías eso? No. Es como que Dios, el diablo pecó y le hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué, Lucy? Lucy de Lucifer. Lucy, está bien, la regaste, hijo mío. No, ¿qué hizo Dios? Pecó y lo mandó al carajo de un solo patadón. Cristo dijo, yo lo vi caer como relámpago. ¡Pah! No es que Dios te va a mandar al infierno porque pecas, porque tú eres un ser pecador que nació de nuevo en tu espíritu, pero tienes una naturaleza pecaminosa. Pero si tú sigues insistiendo en hacer lo malo y no hacer lo bueno, entonces ese pecado sí continúa a crecer y crecer y crecer, donde se convierte en iniquidad, que es el conglomerado de toda la maldad. Y llega un momento donde ya tú pierdes tu conciencia. Y ya no te importa si pecas. Y Dios no quiere que llegues ahí. ¿Me estás escuchando? Dios te ama tanto que Dios no quiere que tú llegues a ese lugar. Y entonces Él te pone un aviso aquí, otro aviso allá, te pone un pastor enfrente que te llama la atención, te pone a alguien que te ama y te dice no hagas tal cosa, pero está en ti en escuchar, en arrepentirte de tu pecado y en empezar de nuevo a buscar la fe de Dios. ¿Me escuchas? Porque no hay otra manera. No hay. La fe que no es fe, te dice que estás bien. Para que sigas en ese camino. ¿Sí? Pero te voy a decir, cuando las cosas que deberían venir de Dios no llegan, es porque no estás andando en fe. ¿Me escucharon? Y el diablo te tiene así como una marioneta. Habrá fe cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra. Eso me preocupa. A mí me preocupa y yo no tengo nada que ver. Yo podría decir, bueno, mientras yo tenga fe, que el resto que haga lo que quiera. Pero el amor de Dios está en mí. Y yo no quiero que tú estés viviendo una vida de inicuo, una vida de pecador, arrastrándote por cualquier cosa que llegues a necesitar. Cuando Jesús dijo, yo he venido para darte vida eterna y vida abundante. ¿Me escuchas? Por eso este pastor ha estado enseñando acerca de la fe ya por varios domingos, para ver si un poquito de esto entra en esa cabeza hueca y produce algo para que descienda al corazón, ¿sí? Y te dé una revelación de que necesito fe. Necesito fe. ¿Me escuchas? Necesito fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué necesito? Necesito fe. No necesito que me digan que voy a prosperar y que esto y voy a tener esto y joyas. No, necesito fe. Porque quizás Dios no me quiere dar una joya a mí porque sabe que esa joya me va a apartar de Él, pero me va a dar fe para orar por alguien, para que ese alguien se sane, se recupere o vuelva a la vida. En ningún lugar dice que la fe me la dan para yo hacerme rico. La riqueza me la da Dios porque soy un hijo obediente. Siempre y cuando no me olvide que la riqueza viene de Dios. ¿Me estás escuchando?
Muchos quieren meterse a la fe porque creen que con la fe van a ser, yo qué sé, de repente yo ordeno que sea un pozo de petróleo aquí en mi casa, en el patio. Y va y agarra una silla, 50 años después ahí está todavía sentado, hecho unos huesos. Yo creo que va a salir petróleo de ahí. Siga creyendo eso, papá. Siga creyendo eso. En cambio, yo creo lo que la palabra de Dios dice, que las riquezas de los pecadores van a venir a mí cuando yo esté en obediencia a la palabra de Dios. Va a venir del norte, del sur, del este, del oeste. Va a venir gente pidiéndome, por favor, agarre este dinero que me está quemando las manos. Yo no puedo, porque este dinero es de Dios. Tome. Aleluya. Padre, un par más de esos no hay por ahí. ¿Ah? ¿Sí? La fe no es un cuento de hadas. No es un juguete con el cual yo puedo simplemente hablar. No, la fe es real. ¿Sí? Es la fe de Dios. Y Dios llama las cosas que aún no son como si ya fueran. Lo mismo puedo hacer yo siempre y cuando cumpla con estos requisitos. No dudar, no estar de incrédulo, perdonar, pedir perdón. Y hay otras cosas más que lo vamos a tener que ver el próximo domingo, porque sé que ahorita ya no le vamos a llegar. Son 6 puntos que vamos a tocar el próximo domingo. Y lo que voy a hacer es que voy a traer las hojitas impresas para que no tengan que tomar notas, porque me imagino que es muy cansado de estar tomando notas. Ahí los veo que se les cansó el brazo. Amén. Gloria a Dios. Ahí en su casa, pues le conviene, pues nada más repite y repite y repite el video, ¿verdad? Y así, pues gloria a Dios. Amén. ¿Ah? Entonces yo les voy a traer las hojitas. Son solamente 3, mire, así. 3 hojitas. Y no tienen que gastarse la vista, nada más la leen y la estudian, ¿verdad? Pero no la leen y la estudian y luego como que se limpian ahí cuando hacen algo feo. Pero la siguen estudiando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia, este pastor es medio raro, habla cosas que quién sabe qué son. Es lo más natural, ¿no va usted al baño? Yo voy. Aleluya. Con el permiso de la audiencia vamos a tomar un trago de agua. Porque aquí en California puede que ahorita estemos en unos 32 grados, 33 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit por ahí, ¿no? ¿No? 82, se siente como que estuviéramos a 100 aquí arriba. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están entendiéndome, mis amados? La fe, escuche esto, la fe es más importante. Conocer de la fe es más importante que cualquier otra cosa en la palabra de Dios, fuera de tener, número 1, a Jesucristo en mi corazón y ser lleno del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Me está escuchando? Porque eso es lo que alimenta mi ser. La palabra y el Espíritu Santo me fortalece. Aleluya. Lo otro, fe. Fe es lo que mueve el universo. Fe. Cuando tú estás tratando de aplicar fe y te echas para atrás, hermano, pero es que a mí no me funciona. Pues yo le voy a decir algo. Está comprobado y recontracomprobado, y más que recontracomprobado, que la palabra de Dios es veraz. ¿Sí o no? Que es la absoluta verdad. Entonces, si algo no está funcionando, no es la palabra, es usted. Así que póngase las pilas, conéctese con la palabra, conéctese con Dios, conéctese con el Espíritu Santo, escuche la palabra, medite la palabra y comience a actuar en la palabra para que usted comience a alimentar su fe hasta el día que usted pueda ser un gigante en la fe.
Si no, se va a quedar así enano, con una cabezota así de tanto conocimiento. ¿Me escucha? ¿Ah? No pueden ni caminar porque la cabeza de tanto conocimiento no pueden ni pasar por la puerta, es tan grande la cabezota. Pero lo que tienen es puro conocimiento, nada de sabiduría, no revelación. ¿Ah? Gloria a Dios, ya no insulto más. ¿Ah? ¡Aleluya! Ahí está el botón. Oh, no está conectado. Shish. Lo que voy a hacer es que voy a randomly, así voy a escoger una silla donde algunos se sientan y voy a poner un switch aquí y entonces aprieto el switch y sale así como una corriente eléctrica y la persona va a brincar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Esto es bueno para ti. Lo demás, ok, pero fe. Fe, porque mi Señor estaba algo inquieto y preguntó, ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre llegue de regreso a la tierra? ¿La encontraré en alguien? ¿Tendrán personas la fe? Eso. Si mi Señor hizo esa pregunta, tú deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Cuando venga Cristo, ¿encontrará fe en mí? No puedes llegar donde el Señor y decir, mira Señor, gracias, oro y carros y casas y un montón de cosas. Y el Señor te va a decir, eso solo pudo haber dado el diablo. Aló, con tal de distraerlo, porque usted estaba más enfatizado en lo natural, en la plata, en el dinero, en las joyas, en las propiedades, que en mi fe. Y el diablo te agarró y te comenzó a dar primero un anillito, luego una pulsera de oro. ¿Ah? Lea la Biblia y se va a dar cuenta que el diablo es bien astuto y anda como león rugiente viendo a quién le da un anillito de oro para luego. Es como meterse en la mafia, ¿verdad? O en las pandillas de las maras. Usted entra, pero salir. Sale en una caja de madera. Aleluya. Amén. Fe, diga conmigo fe, que se oiga, fe, aleluya. Eso es lo más importante para mí, tener fe, porque mi Señor preguntó, ¿tendrás fe, Rosario, cuando yo llegue de regreso? ¿Tendrás fe, Nelly, cuando yo regrese? O Juan, ¿tú tendrás fe cuando yo regrese? O ahí en tu casa donde tú estás, ¿tendrás fe cuando regrese el Señor? Amén. Fe. Lo demás no tiene sentido. No tiene sentido porque yo te puedo hablar de sanidad, pero para obtener sanidad hay que tener fe. Te puedo hablar de prosperidad, pero para obtener esa prosperidad tienes que tener fe. Para tener paz tienes que tener fe. Aleluya. ¿Ah? ¿Sí o no? Una vez que tú desarrollas la fe, puedes hasta andar sobre las aguas. Puedes decirle a un árbol, de ti nunca más comerá nadie, y ese árbol se seca. Puedes orar por un pan y alimentar 1000 personas. Porque eso es posible. Si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer, porque Él dijo que yo podría hacer aún mayores cosas que las que Él hizo, pero se requiere fe. Fe. No una linda cara, no un montón de lágrimas. Fe. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y es verdad absoluta.
Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad absoluta. Gracias por Cristo Jesús, que por su sacrificio en la cruz, hoy nosotros somos parte de tu reino, somos hijos tuyos, somos hijos de la fe, en el nombre de Jesús. Padre, permite que estas palabras que hemos oído ingresen hasta lo más profundo de nuestro corazón, conforme yo medito en ellas, para que se vuelvan rema adentro de mí, revelación adentro de mí, y empiece yo el camino de la fe, el camino de la fe. Aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana, aleluya. Ahí en su casa bendiga a sus familiares, bendiga, no maldiga, bendiga en el nombre de Jesús. Recuerde que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, California, código postal 90059, y en la casa de los hermanos Rentería los viernes por la noche, a una cuadra de aquí para allá, y luego una cuadra y media hacia el sur, en la McKinley. Este estudio bíblico está poderoso. Me están dando noticias de que el Señor se está moviendo grandemente, así es que si usted está aquí en los alrededores, asista, forme parte de esto. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús me despido y les digo, nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Bendiciones.